¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a reemplazar este time clock, está dañado, no sé qué pasó. Lo voy a reemplazar. Mientras lo reemplazo, vamos a ver cómo se instala paso a paso. Y como siempre amigos les digo, la seguridad ante todo. Vamos a apagar este disyuntor o breaker. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a quitar todos los cables. Esto les voy a poner en cámara rápida. Lo que vamos a hacer ahora es aquí en esta parte hay como un clip, lo aplastan y sale fácilmente. Ahí está. Este es el mecanismo. Bueno, ya tengo mi caja, hice el hoyo. Aquí vamos a poner el tornillo que estaba anteriormente. No sé por qué lo pusieron tan largo. Ok, entonces aquí está este reloj. Este reloj es de 220 voltios. Tiene dos fases y alimenta las luces del parqueo, que ya les voy a mostrar dónde está. Bueno, vamos a ver ahora mismo. Ahí están unas par de luces que están ahí. Esas luces va a alimentar, va a controlar esas luces. Entonces aquí tengo mi cable principal, la alimentación. Lo vamos a poner aquí. Ok, listo. El ground, esto y esto está ahí. Ahora vamos con esto que va directamente hacia las luces. Como dije, las luces son de 220, de dos polos, 220. Vamos a poner el lock nut. Entonces esta es línea 1, línea 2, esto no vamos a usarlo. Y aquí está la tierra. Entonces vamos a ponerlo de esta manera. De esta manera a los dos lados tienen que ir. Ahí. Ahí está. Lo empujamos y queda firme. Aquí está la línea y aquí está la carga. Entonces el número 1, este es el A. Este no vamos a conectar porque este es para el neutro, y las luces que voy a instalar, que van a controlarse, no necesitan neutro. Entonces vamos a poner línea 1 y línea 2. A la vez, como ven, los cables blancos alimentan al motor de este reloj. Entonces línea 1, línea 2. Este es la carga 1 y la carga 2. Aquí vamos a conectar el ground o la tierra. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner, no importa en qué orden se vaya a poner línea 1 o línea 2, porque no afecta en nada. Está la línea 2. Vamos a poner también la carga 2. Vamos a poner la carga 1. Ahora necesito mi tierra, conectar mi tierra.
cierra aquí. Vamos a volver a cortar. Vamos a pelarlo. Listo, vamos a acomodarlo. Esto hacia atrás también. Queda un poquito escondido. Listo. Ahí está la línea 1. Tenemos la línea 2 aquí, la carga 2. Ahora, como les dije, el neutro no lo vamos a usar porque no necesita, las luces que estoy instalando no necesitan neutro. Entonces vamos a poner esto también hacia atrás. Recuerden, este es de 30 amperios, pero hay 20 amperios. Este pueden usarlo para cualquier voltaje ahorita. Bueno, no más de 40 amperios. Ok, entonces vamos a poner, está muy largo esto. Vamos a cortar un poquito. Uno, uno, y dos. Ponemos la tapita, como ven aquí, está A, que es neutro, línea 1, línea 2, carga 1 y carga 2. Si lo que vamos a hacer, vamos a ponerlo aquí como protección. Ahí queda. Entonces, ¿cómo vamos a ajustar esto? Vamos a ajustar la hora primero. La hora ahora mismo son las 10 de la mañana. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a jalar esta parte redonda hacia afuera y vamos a poner, ahora mismo son las 10 de la mañana. Ahí. Son las 10 de la mañana. Una vez puesto eso, vamos a poner esto. Esto es lo que le va a dar, lo que va a hacer que el reloj funcione y se prenda o se apague. Estas piecitas que de aquí, que tiene escrito, el verde es on, que es prendido, y el otro es off. Viene dos pares. Aquí tengo otro par en caso que necesiten en dos diferentes horarios. Y como les dije, ya seteamos la hora, pusimos la hora. Este es el pointer, el que apunta la hora. Como les dije, jalen hacia atrás. Ahora lo que vamos a hacer, estamos ahora en horario de invierno. Lo que vamos a aprender entonces, aquí vamos a aprender a las 5, a las 6, pongamos 6 de la tarde, 5 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, ahí, y se van a apagar. Déjenme ver, vamos a poner, se va a apagar a las 6 de la mañana, de 6 a 6. Ok, ahí está, de 6 de la noche a 6 de la mañana. Ahí está, vamos a apretar un poco con el playo, con el alicate y listo.
ahora mismo está off. Esto es para que ustedes puedan prender manualmente cuando quieran, on and off. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? El reloj va a caminar. Una vez que llegue el tiempo de on, esto va a empujar a el switch del reloj y lo va a encender así. Entonces vamos a poner la hora que es. Lo último que tenemos que hacer es prender el breaker o el disyuntor en el panel y listo. Recuerda de darle a este video un pulgar arriba y si te gustó, deja por favor tu comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué opinas. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Mantente conectado. Hasta el próximo video. Chao.